La mayoría de los videojuegos están repletos de easter eggs y pequeños secretos, siendo la mayoría bastante alegres, sin alterar demasiado la experiencia. Sin embargo, a algunos desarrolladores se les hizo una muy buena idea agregar ciertos detalles, tirando a lo oscuro y siniestro, como una referencia o broma de mal gusto. Pero algunos de estos son tan sombríos, que uno se pregunta si el que lo agregó quiso en verdad asustar al usuario con toda la intención. En Assassin's Creed Unity, si estás en el jardín de las tulerías en el juego, puedes encontrar un bote que está lleno de lo que parecen cadáveres cubiertos con ropa empapada de sangre, pero si andas de metichito un poco más, en realidad encuentras algo mucho más siniestro. Debajo del jardín hay un caníbal que ha estado encerrando a la gente y cocinándola para sus comidas. De hecho, puedes ver personas encerradas dentro de una jaula, y lo que es peor, es que el juego no te da forma de dejarlas salir. Eso le pasa a uno por andar de mirón en donde no debe. Un diseñador principal del equipo de desarrollo de Halo Combat Evolved quería dejar una pequeña señal de su amor por su novia en el juego. Es inocuo e increíblemente bien escondido, pero si logras no morir en la base de la marina, puedes mirar hacia el techo y encontrar una mancha de sangre que tiene vagamente la forma de un corazón. Extra adorable es el hecho de que los muchos agujeros de bala forman la inicial de la amada del desarrollador. Si eso lo consideras romántico, pues qué chido, yo lo veo como algo más locochón. ¿Has notado alguna vez que, cuando se trata de capturar imágenes que prueban una leyenda urbana, las personas de repente parecen incapaces de sostener una cámara bien derecha o de obtener un video que no esté borroso o con saltos? El hecho de que no exista un metraje claro, no grabado en video, de la supuesta anciana secreta en Call of Duty Warfare 2 es una buena indicación de que es un mito. Aún así, la historia cuenta de que en cierto punto del juego, una anciana loca aparecerá en una puerta, te gritará y luego te remangará con su arma. En la tercera versión de la serie Red Dead de Rockstar San Diego, los jugadores se metieron en las botas de Arthur Morgan mientras ayudaba al planero Dodge y su pandilla. El título presentó un salto tecnológico sustancial con respecto a su predecesor, con un paisaje mucho más detallado e inmersivo en el mapeado. Los jugadores simplemente no sabían con qué se encontrarían si vagaban por ahí. Un área en la que podían toparse era una cabaña aparentemente abandonada, ubicada en el plano lejano. Sin embargo, cuando los jugadores ingresan, descubren los cadáveres de una familia que una vez vivió allí. Un tubo roto en la chimenea sugiere que todos encontraron su fin por asfixia. A ustedes también les apareció esta espeluznante anciana de la nada en el contenido descargable en Metro Last Light. En la arena de inteligencia artificial, la espeluznante anciana o Creepy Lady no estaba allí al principio, pero luego apareció de repente y tenía una escoba con ella. Cada vez que se daba uno la vuelta, se oía un sonido parecido a un monstruo espeluznante, y cuando se le miraba, ella siempre estaba en una posición diferente, hasta que se agachaba en el suelo y comenzaba a llorar. Allí uno podía verla sacados de onda o continuar. Si alguna vez os topasteis con este ser, sabemos lo que en verdad pensaste de ella. En Vice City, ve al North Point Mall, en la parte norte de la primera isla. Frente a la costa de este centro comercial, puedes ver un submarino debajo del agua. No hay vehículos submarinos que se puedan pilotar en Vice City, ya que una mecánica de este tipo no llegaría a existir hasta Grand Theft Auto 5. No puedes evitar preguntarte qué está haciendo el submarino allí. Tal vez sea solo un guiño a la paranoia y el espionaje de la época, ya que la Guerra Fría finalmente estaba llegando a su fin en la década de 1980. En marcado contraste con los títulos que constantemente bombardeaban a los jugadores con cinemáticas intrusivas, Dark Souls optó por un enfoque considerablemente más minimalista. Ciertamente el juego no carece de historia, pero depende en gran medida de que los jugadores reconstruyan por sí mismos lo que sucedió en función de los fragmentos de la historia que encuentren. Casi todos los personajes tienen una historia de fondo desgarradora, con la bruja de Isalid y su familia sufriendo destinos verdaderamente lamentables. No solo termina como el hecho del caos, sino que muchos de los jefes que matan a los jugadores como descarga incesante son sus hijos.
En Ocarina of Time hay un momento preciso en el que puedes encontrar un easter egg oscuro después de obtener la Ocarina del Tiempo, pero antes de entrar al Templo del Tiempo, dirígete a un callejón en Market Town para encontrar a un guardia herido, quien te suplicará que salves a Zelda. Luego muere frente a ti. Puede no ser muy impactante, pero probablemente el tipo haya sufrido mucho, aguantando con sus últimas fuerzas para darte ese mensaje y caer trágicamente frente a ti sin que menos te lo esperabas. Para resolver el desafío, el que vive y muere en 7 días. Esta bestia que es domesticado pero su canción no suena, siendo una pista de Riddler en Batman Arkham Knight. Los usuarios pueden descubrir una habitación secreta detrás de una cerca, que hace referencia al villano no muerto Solomon Grundy. Esta sala tiene un easter egg particularmente espeluznante, con un santuario a la luz de las velas para Grundy, cuyo cartel de Se Busca se encuentra en la pared, mientras una inquietante interpretación de la canción infantil de Solomon Grundy suena en un gramófono. Grundy apareció en Batman Arkham Origins Blackgate, Batman Arkham City y el título derivado de este último, Batman Arkham City Lockdown, pero no se le vio por ninguna parte en Arkham Knight. Sin embargo, el pingüino hizo referencia a él, y escanear el santuario de Grundy desbloqueó una historia de Gotham City que revela que Grundy fue capturado y atrapado dentro de un contenedor de Vintage, hasta que un asistente de la morgue con exceso de trabajo notó un sonido que provenía de él y lo descubrió. Se da a entender que Grundy lo mató y anda suelto en algún lugar de la ciudad. En el primer juego de BioShock, la trama comienza después de que sobrevives a un accidente aéreo en el océano, dejándote en una distopía submarina. BioShock 2 recuerda esto bien, ya que puedes encontrar algunas ruinas de aviones en deterioro en una ladera de una montaña, bajo el agua en el juego. Tras una inspección más detallada, encontrarás que es el mismo avión que se estrelló contigo en el primer juego. Thief The Dark Project, de 1998, no recibió tanto crédito como merece por ayudar a ser pionero en el juego basado en el sigilo, debiéndose en gran parte que salió el mismo año que Metal Gear Solid. Aquellos que jugaron el juego ciertamente recuerdan la legendaria extensión a Larus y la mejora del arco que supuestamente contenía. La leyenda decía que se podía ingresar a un área aparentemente inaccesible de la cripta de la familia Larus, y al hacerlo, se encontraría una mejora muy útil para el arma de arco. Internet, que aún estaba en sus comienzos, estaba lleno de personas dispuestas a ayudar y difundir este secreto, que aparentemente carecía de ser verídico. Al final no debería tomarse como algo oscuro, pero el solo pensar en la cripta en aquel entonces para explorar, sí lo dejaban a uno con la duda. En Bloodborne hay un área central a la que puedes enviar un NPC para su bienestar en la noche de caza. Eventualmente en el juego te encuentras con un área llamada Forbidden Woods y encuentras un hombre en un faro, parado sobre los cadáveres de una madre, un padre y un niño, haciendo movimientos como si los estuviera comiendo. Si lo envías al centro con el resto de los NPCs, se queda afuera, separado del resto. Lamentablemente todos los NPCs en el centro desaparecerán y aparecerán marcas de sangre donde solían estar. No sabemos ustedes, pero nos gustaría vivir nuestras vidas sin escuchar llorar un bebé, especialmente cuando viene de una puerta misteriosa. Los bebés que lloran en un juego, con un entorno espeluznante, son horribles. Es espeluznante y totalmente un easter egg, que no me importaría encontrar nunca. Para los que pudisteis jugar el CT, seguro que encontrasteis una puerta en algún punto por la zona de Price de Tahor. Si realmente golpeas la puerta con un arma cuerpo a cuerpo, escucharás el llanto de un bebé, así como una madre que intenta calmar al infante. Si bien es obvio cuál era la intención, para hacerlo muy realista, honestamente resultó muy espeluznante para muchas personas que encontraron esto sin pensarlo realmente.
En The Last of Us, cuando andamos por las alcantarillas junto con los hermanos Sam y Henry, podemos ver que el lugar se encontraba habitado por una comunidad, pero pasó algún incidente y tuvieron que dejar el sitio estando casi intacto. El detalle es que en una habitación encontramos los cadáveres de unos miembros de la comunidad, en donde se argumenta por una nota que el sitio se invadió por infectados, y para evitar que tuvieran una muerte mucho peor, el adulto decidió acabar con la vida de los infantes y de él mismo. De hecho, ahí se encuentra un mensaje en el suelo, en el que se indica que no sufrieron. En Red Dead Redemption 2, podemos toparnos con los cadáveres de dos niños, estando acostados y apoyados contra una cama en una cabaña, y se puede encontrar una nota cerca, escrita por su madre. La nota sugiere que tuvo que dejarlos un rato, pero que todo está cerrado, y que no deberían abrirle la puerta a nadie. Hay suficiente comida para 4 días, y ella regresará pronto. Evidentemente no regresó, y los niños se murieron de hambre. Se desconoce qué le pasó a la madre. Lo más probable es que haya sufrido un secuestro, ataque o accidente sin tener alguna pista de su posible paradero. Tal vez los haya abandonado, pero esto puede ser algo descabellado y poco verídico. En San Andreas este easter egg es inquietante, aterrador y ridículo al mismo tiempo. Los jugadores pueden visitar el cementerio de Vinewood para observar este fenómeno. Aquí verán algunas tumbas que han sido manipuladas, e incluso hay alguien viviendo en una de las tumbas. Los jugadores encontrarán una tumba abierta, cajas de pizza y un televisor en la tumba. La tumba se llama la tumba de Spike, en referencia a la serie de televisión Buffy la Cazavampiros. Otra opinión muy popular es que sobra de un ladrón de tumbas. En todos los cementerios, los jugadores se encontrarán numerosas tumbas vacías, y se supone que fueron robadas por este supuesto ladrón de tumbas. Los jugadores que decidan tomarse un descanso de las magníficas plataformas de Super Mario Galaxy pueden disfrutar de las sesiones de cuentos de Rosalina. Al principio es un cuento de hadas alegre que detalla cómo llegó a ser la cuidadora de estas empalagosas criaturas interestelares. Sin embargo, la historia da un giro desgarrador cuando Rosalina se da cuenta de que su familia ha envejecido y fallecido en el tiempo que ha pasado con los Luma. Esta trágica historia de fondo fue escrita en secreto por el director de Galaxy, Yoshiaki Koizumi. Dijo que durante mucho tiempo, realmente parecía que contar una historia en un juego de Mario era algo que no estaba permitido. En Army Men: Search Heroes encontrarás este horripilante easter egg completamente inquietante en los bordes del área, arrastrándote debajo de una pequeña pared de ladrillos alrededor del arenero. Dentro de la pequeña habitación hay varias fotos de pared a techo, de algo que no esperarías nunca encontrar. La imagen o conjunto de imágenes son las de un hombre, pero con un crecimiento bulboso horrible, saliendo de la parte superior de su cabeza, cubierto de cortes y marcas de puntadas. Obviamente puede ser falso, en cuyo caso se basan las habilidades de edición de quien haya hecho tal cosa, pero entonces fácilmente podría ser real. No se está seguro de qué es peor. Aparte de todo esto, sea lo que sea, esto no tiene cabida en un videojuego, y mucho menos en uno como Army Men, que está dirigido más a los morrillos. La horrible historia de origen del fundador de Arkham Asylum, Amadeus Arkham, y su primer paciente, Martin Maddox Hawkins, se desarrolló por primera vez en la psicodélica e inquietante novela gráfica Arkham Asylum, A Serious House on Serious Heart, de Grant Morrison y Dave McKean, y se pueden encontrar varias referencias alrededor de Batman Arkham Asylum. El asesino en serie Hawkins asesinó a la esposa de Arkham antes de agredir y decapitar a su hija, un acto que llevó a Arkham al límite y condujo a una de las historias más espeluznantes de la historia del lugar. En el aniversario de los asesinatos, Arkham se vengó atando a Maddox a una mesa y electrocutándolo. Una variación de la historia de Maddox se contó a través de las tabletas crónicas de Arkham, de Batman Arkham Asylum, donde Quincy Sharp, controlado mentalmente, pasó por un episodio psicótico y se creyó ser el espíritu reencarnado de Amadeus Arkham. En esta historia, Sharp afirma que luego se consideró que Martin estaba de acuerdo después de años de trato directo por parte de Amadeus Arkham, pero cuando se requirió su firma para su liberación, usó la pluma que le dieron para asesinar a la secretaria de Arkham. El relato de la crónica implica que Maddox había actuado por instinto y suplicado perdón a Arkham,
pero después de soportar tanto de Hawkins, se dio por vencido y lo mató mediante una terapia de electroshock. La historia de Madoc y Arkham se mencionan dos easter eggs principales en Batman Arkham Asylum. Se puede encontrar una estatua dedicada a Constanza en los jardines botánicos, pero ha sido decapitada, con su cabeza junto a su placa, que tiene garabateado Madoc. La campana de la mansión de Arkham Asylum también tiene una inscripción que dice Arkham Asylum 1 de abril de 1922, en referencia al día en que Arkham mató a Hawkins. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos detalles? ¿Cuáles se te hicieron más perturbadores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.